Bueno, pues buenas tardes. Vamos a intentar aquí trabajar con el modelo de Gauss para conocer cómo cómo se percibe a una distancia determinada la contaminación emitida por un foco de emisión, por ejemplo, de una chimenea en una fábrica. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados, en primer lugar, a trabajar con sólidos o con líquidos, y con gases nos va a costar un poquito más al principio. Entonces os he propuesto aquí este ejercicio que no deja de ser más que un mini ejercicio sencillo para que os acostumbréis a trabajar con unidades. Y es la determinación de concentraciones en partes por millón. Fijaos que con sólidos o con líquidos es muy fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar con concentraciones de ¿cuántos sólidos en suspensión por litro? Nos vamos a encontrar en unidades de miligramos litro o partes por millón. Es muy fácil porque la densidad del agua es pues, 1000 kilos metro cúbico y somos capaces de hacer simplemente ese cambio o esa transformación para partes por millón. Sin embargo, con gases es distinto, porque aquí ya no vale el tener en consideración la densidad. Influyen más aspectos. Los gases ocupan un volumen y el volumen que ocupa un gas no es siempre el mismo. Depende de la temperatura a la que se encuentra ese gas, depende de la presión a la que se encuentra ese gas. Entonces aparece en juego pues, la ley de los gases perfectos, que ya conocéis, presión por volumen es igual a nRT, donde n es el número de moles y R es la constante universal de los gases perfectos. Luego, por eso os he puesto este ejercicio para que os familiaricéis un poco con las unidades. Lo que nos dice es una concentración de dióxido de azufre de 80 microgramos metro cúbico, o sea, en una muestra de un metro cúbico de aire tenemos 80 microgramos de CO2, de dióxido de azufre. Me dice la temperatura a la que tomo la muestra, 25 grados, y la presión a la que tomo la muestra, una atmósfera y pico, ¿veis? 103.193 pascales. Pues me dice que conociendo las masas atómicas de los azufres, oxígeno y me pide la constante universal de los gases perfectos, R, me dice cuál es la concentración del dióxido de azufre en ppm. ¿Vale? Bueno, con los pesos o masas atómicas pues calculamos la masa molar, la masa de un mol de dióxido de azufre. Son 64,07 gramos mol. Recordar que un mol son 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Es la razón de que tengamos que un mol pesa 64,07 gramos, un mol de SO2. Bien, pues pensando en la ecuación que os decía, de P por V igual a nRT, para un mol P por V es igual a RT. Luego, recordar que en condiciones normales, a 0 grados centígrados, a una atmósfera, o sea, 101.325 pascales, pues sabíamos, se demostraba, que el volumen ocupado por un mol de un gas eran 22,414 litros. Simplemente dividiendo ese volumen de ese gas en condiciones normales medido, o sea, 273 grados Kelvin y 101.325, entre el volumen de un gas desconocido, que se toma a una temperatura desconocida y a una presión desconocida, dividiendo esas dos ecuaciones, o sea, P por V dividido P sub 1 V sub 1 igual a T sub 1 dividido T sub 2, obtenemos la expresión que nos indica ahí, V igual a 22,414 litros por T sub 2 en grados Kelvin, partido de 173 grados Kelvin, por 101,325. Luego, conocidas las temperaturas a la que se tomó esa segunda muestra, una muestra de gas, y la presión, podemos calcular el volumen que ocupa, tomando como referencia la muestra medida en condiciones normales. Lo primero que vamos a hacer va a ser transformar esos 80 microgramos de dióxido de azufre en gramos.
Así sabremos, vamos en moles. Y si sabemos que en un metro cúbico había 80 microgramos de dióxido de azufre y sabemos que un mol de dióxido de azufre son 64,07 gramos mol, pues simplemente dividiendo y pasando a unidades homogéneas obtenemos ese valor. Un metro cúbico de aire, el número de moles que habría en un metro cúbico de aire de dióxido de azufre sería 80 microgramos por 10 elevado a menos 6 gramos miligramo partido 64,07 gramos mol. Luego este es el número de moles que tengo, 1,24 por 10 elevado a menos 6 moles. Bien, si este es el número de moles que tengo en la fórmula anterior, donde vimos cómo podíamos calcular el volumen de una sustancia determinada, conocida la temperatura y conocida la presión a la que se toma, tomando en consideración pues, el volumen medido en condiciones normales, 22,414, 273 grados Kelvin y 100.325 pascales. Pues es aplicar la fórmula y obtenemos el volumen que ocupa esa sustancia, 30 por 10 elevado a menos 9. Luego esos 80 microgramos de dióxido de azufre equivalen a 30 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Y si en un metro cúbico tenía 80 microgramos, o lo que es lo mismo, 30 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, soy capaz de calcular las partes por millón simplemente dividiendo por un metro cúbico. Tendré la concentración, pero como me pide partes por millón, o sea, por 10 elevado a 6 metros cúbicos, pues tengo que 30 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos en un metro cúbico, pues considerando simplemente 1.000.000 de metros cúbicos, tendremos que será 0,03 ppm. Esa es la forma sencilla de intentar o de calcular a partes por millón. Ya digo que es un cambio un poco de chip. Otra forma más sencilla es simplemente considerando la constante de gases perfectos. Sabemos que si P por V es igual a nRT, pues directamente yo despejo V, ya que conozco el número de moles, N, y tengo que el número de moles de CO2 que había, que era 1,24 por 10 elevado a menos 6 moles, por la constante universal de los gases perfectos en pascales metro cúbico partido grado Kelvin mol, por la temperatura a la que se toma la muestra y dividido la presión a la que se ha tomado la muestra. Y obtengo 2,99 por 10 elevado a menos 8 metros cúbicos, o aproximadamente 30 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Pues procediendo como antes, si he visto que esos moles equivalen a 30 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, pues lo divido entre un metro cúbico, y considero 1.000.000 de metros cúbicos y tendré la concentración en ppm de CO2. Vale, lo vamos a dejar aquí. Ahora vamos a intentar hacer otro todavía más sencillo.